Buenos días, amados y hermanas. Buenos días, qué bendición estar otra vez en domingo, ¿verdad? Rindiendo culto a nuestro Señor. Y después de haberle alabado con estos cantos, pues vamos a seguir honrándolo al estudiar la palabra de Dios con el firme deseo de atender su palabra. No solo de oírla, sino de atenderla, de obedecerla. Ese es el propósito por el que venimos a la palabra. Queremos conocerla, queremos entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, pero queremos obedecerla, llevarla a la práctica, aplicarla en nuestra vida personal. Amén. Hace 8 días comenzamos a ver de verdad cuán valioso es el reino de los cielos. No estamos hablando en este tema, que son un par de parábolas, de toda la doctrina del reino de los cielos. Estamos viendo un par de parábolas que nos dejan ver en claro cuán valioso es el reino de los cielos. Lo vale todo, lo vale todo. Entonces debemos valorar, si tú formas parte del reino de los cielos, debemos valorar lo valioso que es ser parte de ese reino de los cielos. Es mucho más valioso que cualquier, pero de verdad cualquier cosa en este mundo. No hay nada más valioso. Un cristiano que entiende esto y yo puedo tratar, predicando la palabra de Dios, de tratar de exponerles lo maravilloso, lo grandioso que es el reino de los cielos, pero el Espíritu Santo es el que nos lo puede hacer entender, y cuando alguien lo entiende, nada ni nadie en este mundo te puede hacer sentir desdichado porque algo material te falta o por las circunstancias de la vida. Si somos parte del reino de los cielos, un reino eterno que permanece para siempre. Entonces estas parábolas, nuestro Señor Jesús quiere dejarnos ver en claro cuán valioso es. Por eso dice la primera parábola: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La otra parábola, también muy pequeña, está inmediatamente después, porque dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Algunas cosas que dejamos en claro hace 8 días. El reino de los cielos no es un lugar, es el gobierno eterno que Dios, que Jesucristo ejerce sobre toda la creación, los cielos, la tierra, todo, absolutamente cuanto existe está bajo su reino. Por eso la Biblia, fíjense cómo dice 1 Timoteo 6:14, cómo llama a Jesucristo. Dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. Y fíjense cómo se refiere a él: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo se le llama aquí? Solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La palabra soberano es una palabra griega, dunastes, que significa, de hecho viene de la palabra dunamis, que significa poder. De ahí viene la palabra dinamita. Y dunastes habla del poderoso, el gobernante, el único poderoso, capaz de gobernar, capaz de hacer todo. Solo Él es soberano. No depende de nadie más. Decimos que nosotros pertenecemos a un gobierno soberano, ¿no? Pero dependemos de muchos factores. Dios es solo soberano, no depende de nadie más. Es el poderoso, el gobernante, el único capaz de hacerlo todo, de gobernar. Él está por encima de todo reino. Por eso es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nadie más. Y a ese reino pertenecemos, al reino del solo soberano. Entonces no es un lugar, aunque esperamos un lugar donde no va a haber llanto ni tristeza,
pero estará bajo su reino. Entonces pertenecemos al reino que está por encima de todo y podemos tener acceso a ese reino gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso nunca debe olvidársenos, no lo merecíamos ni tantito, es la pura gracia de Dios por la obra de Cristo en el Calvario. Entonces yo oro que dimensionemos esto, lo maravilloso que es el reino de los cielos, al que ya pertenecemos, del que ya formamos parte. Él es nuestro Rey y somos sus hijos, somos parte de su reino, aunque lo veremos en todo su esplendor en la segunda venida de Jesucristo, pero ya somos parte de ese reino que Efesios 5:5 le llama reino de Cristo y de Dios. Es el reino de Cristo y de Dios. Es el mismo Dios, hemos estudiado eso. O Apocalipsis habla del trono de Dios y del Cordero, donde reina Dios, reina Cristo. Donde reina Cristo, reina Dios. Amén. La pregunta es, yo creo que la más importante, y alguien que nos escuche por primera vez, y quien nos escucha esta mañana aquí o por internet, la pregunta importante es, ¿vas a entrar al reino de los cielos? ¿Eres parte del reino de los cielos? ¿Estás seguro? Porque es lo más valioso. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Bueno, Marcos 1:15 dice Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hay que hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo veíamos hace 8 días. Jesucristo acercó el reino de los cielos. Para eso fue a la cruz, para que la gente pudiera entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el evangelio. Y cuando alguien hace eso, veíamos hace 8 días Filipenses 3:20, que tenemos una nueva ciudadanía. ¿Que dónde está? En los cielos, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces somos ciudadanos del reino de los cielos, con derechos, con obligaciones, todo por la gracia de Dios, pero ¿qué tuvimos que pagar para entrar al reino de los cielos? Romanos 3:24 dice que fuimos justificados, fuimos justificados ¿cómo? Ahí está, gratuitamente. Para nosotros fue gratis, pero no fue gratis la entrada. Para nosotros fue gratuito que fuéramos justificados. Ya sabemos que la palabra justificado viene de dikaios, que significa ser declarado justo, inocente, porque Jesucristo pagó para que fuéramos declarados justos. Y eso fue gratuito. Por eso formamos parte del reino de los cielos, que insisto, para nosotros será verlo en toda su plenitud hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando dice Juan 12:31 que el príncipe de este mundo, porque este mundo por la soberanía de Dios tiene un príncipe, que es Satanás, pero va a ser echado ¿qué? Fuera. Ya lo leímos hace 8 días. Mientras tanto, sí, veíamos hace 8 días que dice Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí se pasan tribulaciones, aflicciones, dificultades. La Biblia es muy clara, este mundo en el que estamos tendríamos aflicciones, es necesario, y porque el plan de Dios así es, sabe que permite en tu vida, sabe que permite en la vida del otro hermano, en mi vida, Él sabe cómo trata con cada uno, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es el camino al reino eterno con Dios, lleno de tribulaciones. Pero debemos confiar, Él está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos consuela, Él nos da paz, Él es nuestro Redentor. Ahora, el cristiano anhela ese día. Decíamos hace 8 días que en la oración del Padre Nuestro, dice Mateo 6:10, que debemos orar, venga a tu reino. Porque anhelamos ya estar ahí, anhelamos que venga Cristo y gobernar con Él y reinar con Él y verlo cara a cara, porque seremos semejantes a Él, dice la Biblia. Entonces el cristiano anhela eso.
Ese es el anhelo, el deseo. La gente del mundo anhela muchas cosas, quizás tener éxito en la empresa, quizás lograr una casa muy grande, quizás tener el mejor auto, la mejor carrera. El cristiano anhela por sobre todas las cosas que venga su reino. Amén. Ese es nuestro anhelo. Seamos honestos, cada uno reflexione delante de Dios. Ese es mi anhelo. Mi anhelo es lograr tal éxito o tal cosa. Y no quiere decir que no podamos tener deseos, pero todos deben de estar subordinados a la voluntad de Dios y buscar su voluntad, pero el mayor anhelo es: venga tu reino. En este contexto vuelvo a leer las dos parábolas. Además, el reino de los cielos, Mateo 13:44, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la segunda parábola dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué significan entonces las parábolas? Porque aquí habla de que en la primera parábola que fue y compró el campo donde estaba el tesoro. Y la otra dice que compró la perla preciosa. ¿Significa entonces que hay que pagar algo? ¿Tenemos que pagar algo? Acabamos de leer Romanos 3:24, que fuimos justificados gratuitamente. Pero si vemos ahí la parábola, Mateo 13:44, dice que el reino de los cielos es semejante. No dice que es igual. La palabra semejante, homoío, significa que se puede comparar, pero no es igual, es semejante, pero se puede comparar para entender mejor. Yo lo veo como una manera de que Dios en su palabra, o Jesucristo con esta parábola, habla en términos tan humanos para que podamos entender. Pero por supuesto que el valor de un tesoro o el valor de una perla preciosa no le llega ni tantito al valor del reino de los cielos. Pero hace una comparación para que en nuestros términos humanos lo entendamos. Y ellos lo entendían. Había buscadores de perlas, había buscadores de tesoros. Ahorita les explico por qué. Pero Jesucristo dice en esta parábola: es semejante, se parece. Es una manera de decir, para que lo entiendan en términos humanos. Imagínense que alguien encuentra un tesoro. Imaginen que alguien encuentra una perla preciosa. En términos humanos, en ese tiempo encontrar eso era lo más valioso. Pero mucho más valioso que eso es el reino de los cielos. Pero aquí dice Mateo 13:44, halló un tesoro y compró el campo. Y en Mateo 13:44-45 halló la perla preciosa y vendió todo lo que tenía para comprarla. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesucristo? Hay que gastar algo. ¿Qué tenemos que hacer? Si repito, Romanos 3:24, fuimos justificados gratuitamente. Pero que hayamos sido justificados gratuitamente no significa que no se pagó un alto precio para que podamos ser parte del reino de los cielos. Se pagó un altísimo precio, Entonces, ahorita lo vamos a recordar, pero las parábolas pues hablan de que vendieron todo y compraron, tanto el hombre del campo como el hombre que buscaba perlas preciosas. En resumen, ¿qué significan estas parábolas? Significan que el reino de los cielos lo vale todo. Absolutamente. Si tuviéramos que pagar, comprar, hacer, deshacernos de todo con tal de ser parte, sería un resultado a favor. Si yo tuviera que dejar todo y vender todo y decir que si esto me diera acceso al reino de los cielos, lo vale y mucho más todavía. Pero ya pagó Cristo un alto precio. Pero si tuviéramos que vender todo, si en esta vida te quedaras sin nada, así literalmente sin nada, pero eres parte del reino de los cielos, lo tienes todo, lo tenemos todo. El cristiano debe entender eso, valorar el reino de los cielos, del que somos parte gratuitamente, pero eso no quiere decir que no tiene un gran valor.
No sé si a veces, no sé si ha pasado y oyen historias que dicen que a veces la gente como que no aprecia lo que le regalan, le aprecia lo que le costó. Pero aquí hubo un alto precio, lo leíamos hace 8 días en 1 Pedro 1:18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No se pagó oro y plata por ti y por mí, por nuestra salvación. ¿Qué se pagó? Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago valiosísimo. No hay nada en este mundo que pudiera comprarlo. Y Cristo pagó. Es de un alto precio nuestra salvación, nuestra vida eterna, el acceso al reino de los cielos fue un alto precio. Aquí dice la preciosa sangre de Cristo. La palabra preciosa, timios del griego, significa algo extremadamente valioso. Y nuestra mente no lo puede comprender. Nuestra mente es muy finita para entender el altísimo precio, pero el Espíritu Santo nos da entendimiento y por eso el cristiano dice: vale la pena todo por ser parte del reino de los cielos. Y si se me dio gratuito, yo voy a ocuparme de esta salvación que se me ha dado para vivirla, para adorar a Dios, para servirle, para predicar de su palabra, para acercar el reino de los cielos a otros. Amén. Por eso dice la Biblia, conocen muy bien, no tengo ahí el versículo, pero dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a ser añadidas. Pero muchas veces la gente busca las cosas y deja en segundo lugar el reino de Dios. No están valorando el reino de Dios y están ocupados, y es que necesito, y es que necesito tener, y es que disculpen, pero Dios, tú sabes. Y no tienen tiempo para buscar el reino de Dios, conocer más de Dios, de su palabra, etcétera, etcétera. Pero de verdad entendamos, si perdiéramos todo en esta tierra, que no te quedaras más que con lo que traes puesto, pero eres parte del reino de los cielos, eres bienaventurado, somos bienaventurados, somos ricos con las verdaderas riquezas. Hemos predicado de ese tema. Entender que, como dice 1 Pedro 1:4, tenemos una herencia reservada en los cielos. ¿Y cómo es esa herencia reservada en los cielos para nosotros? ¿Cómo es? Dice ahí, incorruptible. Ya lo hemos explicado, nada en este mundo es incorruptible. Todo lo que tengas se va a corromper, se va a echar a perder. Todo. Hasta el dinero en el banco se devalúa, un auto por más que lo cuides se va, todo se contamina. En cambio esta herencia es incontaminada, inmarcesible y está reservada. La palabra reservada significa custodiada, guardada para nosotros en los cielos. Así es la herencia que nos espera, pero ya somos parte del reino de los cielos. ¿Cuántos se pondrían felices hoy que te llegaran y, oye, ¿te acuerdas de tu tío Rupertino? Te dejó $80 millones de herencia. Muchos brincarían, ¿sí o no? No, ni se acuerdan del tío Rupertino, pero brincarían de gozo. Bueno, una herencia mucho mayor tenemos en Cristo. Una herencia incorruptible, hasta la herencia del tío Rupertino de $80 millones es nada. Pero muchos brincarían al oír una noticia así. ¿O a alguien le ha pasado que le dieron una herencia que no esperaban? Pero nuestra herencia es grandiosa porque es parte del reino de los cielos al que pertenecemos. Nuestra entrada, nuestra pertenencia al reino de los cielos es de tanto valor que nada en este mundo, lo veremos en 8 días, cualquier cosa en este mundo es reducido a basura comparado con el reino de los cielos. Ya lo veremos en 8 días. Pero por eso Jesucristo nos dejó esta parábola. Veamos la primera y veámosla esta mañana, y en 8 días vemos la segunda. Y ahí terminamos estas 2 pequeñas parábolas. Insisto, no pretenden estas 2 parábolas abarcar toda la doctrina del reino de Dios o el reino de los cielos o el reino de Cristo y de Dios, pero pretende Jesucristo que entendamos el valor que tiene. Vamos a ver la primera parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
¿Se acuerdan que al principio de la serie, las parábolas, explicábamos que los términos que utilizaba Cristo en las parábolas eran términos comunes, cotidianos, para los que escuchaban en aquel tiempo? Hoy no es cotidiano, aquí no vemos campos donde la gente busca tesoros, ¿o sí? O no sé si alguno aquí está buscando tesoros ahí en su casa, a ver si un tesoro del abuelo. No es algo común. Por eso nosotros tenemos que si bien ellos oían un campo, tesoro, era algo común. Ahorita les explico por qué. Por eso nosotros tenemos que ver el trasfondo histórico en que Jesucristo dice de los tesoros y del campo, un hombre haya. Miren, mucho antes de que viniera Jesucristo, era común que hombres ricos enterraran sobre todo joyas, oro, plata, cosas de valor, y los enterraran para mayor seguridad. Y ahorita les digo la razón principal por la que enterraban esos tesoros. Hoy no necesitas enterrar un tesoro. O si tienes dinero, abres una cuenta de banco y aparentemente ahí estás seguro, ¿no? Aparentemente. De hecho, creo que en México la ley cambió, pero había lo que se conocen como las cajas de seguridad, donde gente iba, sobre todo los bancos tenían ese servicio, y sin decirle al banco qué ibas a guardar, tú pagabas una renta, entrabas a la caja de seguridad y ahí guardabas tus cosas de valor que no querías tener en casa. Y justamente muchas de las cosas que guardaban eran joyas, oro, escrituras, a lo mejor de una propiedad. Había quien guardaba dólares. Pero ¿saben qué pasó en Cancún hace unos años? Porque la ley de cajas de seguridad decía lo siguiente: tú no estabas obligado a decirle al banco qué guardaste. Eso nada más lo sabías tú. Entonces, cuando robaron las cajas de seguridad en Cancún, los que tenían cosas guardadas no tenían manera de comprobar qué tenían ahí guardado. No había manera. ¿Qué le reclamaban? Pues si nunca dijeron, nunca avisaron. Pues tengo tantos miles de dólares, un anillo de oro, ¿no? Las cajas de seguridad lo que hacían se crecía. Pero en otros países es muy común, en Estados Unidos, guardar objetos valiosos, etcétera, etcétera. Pero fíjense, en tiempos de Cristo y muchos años antes, ustedes saben que había muchas guerras invasoras. Llegaban ejércitos, invadían una ciudad y el ejército tenía derecho de entrar a las casas, saquearlos, perdían todos sus derechos. Eran ejércitos invasores, los romanos. Llegaban y los soldados entraban a las casas y buscaban lo valioso. Entonces, muchos hombres ricos, cuando sabían que venía el ejército enemigo, ¿qué creen que hacían? En un jarrón de barro guardaban sus tesoros y buscaban un campo donde enterrarlos. Entonces llegaban los soldados y les quitaban cosas, pero ellos sabían que tenían su tesoro escondido en algún campo. De hecho, era un arte esconderlos. Entonces, sobre todo hablo del gobierno romano, que fue el que invadió a Jerusalén, a los judíos. Entonces, ustedes saben, cuando viene la avanzada del ejército, pues les avisa, ahí viene el ejército romano. Y entonces, inmediatamente a esconder los ricos. La gente común no había mucho que guardar, pero los ricos escondían a veces tesoros invaluables, joyas, oros, perlas. Pero según la ley, el ejército conquistador tenía ese derecho, el gobierno conquistador, podían entrar a tu casa. Haz de cuenta que ahorita entran a tu casa y agarran lo que quieren. Tú les pues pásale, a ver, me llevo esa tele, me llevo todo, no había ley que te voy a demandar, no, tenían todo el derecho. Por eso la costumbre de guardar tesoros, ¿en dónde? En los campos. Ahí los guardaban. Ya cuando pasaba la situación, pues ya iban y lo buscaban, pero muchas veces morían los dueños de esos tesoros sin recuperar su tesoro.
Y muchas veces nadie sabía, porque quizás a lo mejor hemos oído historias que el mapa del tesoro, ¿no? Y a lo mejor dejaron un mapa y 5 pasos a la izquierda y 20 a la derecha y luego mira, no, muchas veces se llevaban el secreto a la tumba, porque eran verdaderos tesoros. Entonces, cuando llegan los romanos a Jerusalén, que fue justamente poco menos de un siglo antes de Jesucristo, bajo el mando de Vespasiano, Tito Vespasiano. ¿Alguien aquí se llama Vespasiano? Ahí tienes un nombre ahí si tienen otro hijo por ahí, Vespasiano o Tito, ese sí, ¿no? El caso que eran unos bárbaros de destrucción, pero Roma conquistó militarmente a los judíos y les impusieron impuestos y llegaron y destrucción, etcétera, etcétera. Y entonces, para los que están oyendo las parábolas de Jesucristo, o la parábola de la perla y del tesoro, saben de lo que se está hablando. Bueno, en este caso, del tesoro escondido. De hecho, algunas veces se le daba instrucción, se llegaba a enterar el gobierno romano y se ponían a escarbar por todos lados, pero de verdad había tesoros tan bien escondidos que a lo mejor hasta la fecha hay que ir a Jerusalén a ver si hay un tesorito por ahí. No, pero en ocasiones los tesoros los encontraba gente fortuitamente, trabajando en el arado de un campo. Estaban arando el campo y de repente algo duro y una olla de barro llena de perlas preciosas, de joyas. ¿Se imaginan el asombro al encontrar algo que a lo mejor te iba a dar para vivir el resto de tu vida a ti y a tu familia? Porque así eran esos tesoros. Bueno, en ese contexto se da la parábola, vamos a volverla a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ya entendemos todos esa práctica de esconder tesoros en un campo. No dice qué campo es, ni siquiera dice qué tesoro, ni qué era, pero ahorita vamos a ver. El cual un hombre halla. ¿Quién halló ese tesoro? Un hombre, no nos dice quién. No nos dice absolutamente quién era este hombre. Lo que sí sabemos es que no era el dueño del tesoro, porque el dueño del tesoro sabía dónde estaba y lo hubiera encontrado. Tampoco es el dueño del campo, porque lo tuvo que comprar. Y se entiende que el dueño del campo ni siquiera sabía que había ahí un tesoro. ¿Vamos bien? Pero ¿quién lo halla? Un hombre. Lo cual quiere decir que puede ser cualquiera. Porque el reino de los cielos está disponible para cualquiera. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Cristo está disponible para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Claro, ¿quién va a ser el beneficiado de la vida eterna del reino de los cielos? Todo aquel que en él cree. Pero de entrada, el reino de los cielos, la salvación, la vida eterna está disponible para cualquiera en esta mañana que cree en Jesucristo. Cualquiera, alguien puede decir, es que soy lo peor, no sabes lo que hice. Por eso murió Jesucristo. Arrepiéntete, por eso decíamos hace un rato, arrepentíos y creed en el Evangelio. La salvación, la entrada al cielo no tiene acepción de personas, hay una condición, creer. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Entonces está ahí el hombre en el campo. ¿Qué hace ese hombre en el campo que no le pertenece? No lo dice la parábola. A lo mejor lo contrataron para trabajar en el campo, pudiera ser. Es una de las teorías, ¿no? Lo contrataron, mira, trabájame en mi campo, se puso a arar y por ahí lo encontró. No sabemos qué hacía ahí. Pero él encontró un tesoro en ese campo. Dice que lo volvió a esconder. Vendió todo lo que tenía. O sea, yo me imagino que lo vio y dijo, esto lo vale todo. Vendió todo lo que tenía y compró, no el tesoro. ¿Qué compró? El campo. ¿Pero por qué compró el campo? Porque ahí estaba el tesoro. Valoró tanto ese tesoro que valía la pena vender todo con tal de obtenerlo.
¿Se dan cuenta el valor que le dio al tesoro? O sea, dijo, yo vendo todo, y fue con el dueño, te compro el campo. Eso habla de que valoró el valor del tesoro. Ahora, surge alguna pregunta, porque ya si nos ponemos muy estrictos, ¿por qué no fue y le dijo al dueño, oye, pues hay un tesoro? Hay quien dice, no, se me hace que ese cuate es un tramposo, engañador. Bien vivillo, ve el tesoro, en lugar de ir con el dueño, ¿qué crees? Hay un tesoro en tu campo. Bien vivillo, le compra el campo para quedarse con el tesoro. Entonces es un mal hombre, porque no le dijo al dueño. Pues ¿qué creen? Que no hizo nada malo, al contrario, hizo algo mucho mayor que lo que podía haber hecho. ¿Por qué? Ahí les va, porque ahí es donde, por eso les digo que tenemos que estar inmersos en el contexto. Había una ley judía de los rabinos judíos, que si tú te encontrabas algo valioso, por ejemplo, como este hombre en el campo, si está fuera de la casa, de la propiedad, y el dueño ni siquiera sabía de su existencia, te pertenecía. ¿Sí me explico? No adentro de la casa, pero en la propiedad. Encontrarte algo valioso que no le pertenece al dueño, porque aquí entendemos que no le pertenecía, sino el dueño de tonto permite que estén en su campo ahí buscando tesoros, porque el hombre no estaba buscando tesoros, estaba ahí y halló un tesoro. Déjenme les leo un fragmento de esas leyes, están medias complejas, pero fíjense lo que dicen. Si él encontró un objeto entre las tablas en el umbral de la puerta de la entrada de la casa, hagan de cuenta que te encuentras que esta es la casa y el umbral de la puerta es de la casa es la puerta de entrada. Dice la ley que si el objeto se encuentra entre la jamba, es decir, entre el muro hacia adentro de la casa, le pertenece al dueño, aunque no sea de él, pero está, digamos, de la puerta de la casa está más para acá que para allá. No sé si me explico. Como en un partido de fútbol, si pasa la raya es gol, ¿no? Y si está antes de la raya, no es gol. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo mismo, dice, si está más afuera, si está hacia el exterior, pertenece al que lo encontró. Luego sigue diciendo la ley, si se encuentra en la puerta jamba y hacia adentro, o sea, puerta, columna y hacia adentro, pertenece a la familia. Entonces vamos a suponer que me encuentro el tesoro y está más para acá de la casa que hacia el exterior. Entonces es de la familia, aunque no haya sido de ellos. Dice, si uno encontró un objeto en un agujero, la pared tiene un agujero o una nueva pared, si el objeto se encuentra en el punto medio hacia el exterior, pertenece al que lo encontró. O sea, no sé si le medían, a ver, está más para adentro que para afuera, no, pues si es en el punto medio hacia el exterior, es del que lo encontró, eso decía la ley. Y si está en el punto medio hacia adentro, le pertenecía a la familia. En consecuencia, Mateo 13:44, él no tenía obligación de informarle a nadie. Es más, podía haber tomado el tesoro e irse y no comete ningún delito. ¿Cómo la ven? Porque era obvio que estaba de la puerta hacia afuera, pues estaba en el campo. ¿Queda claro? Entonces, pero él hizo algo maravilloso. Lo esconde. Hizo algo muy bueno porque le pagó el campo al dueño del campo, se lo compró. Él podía, fíjense, él podía, insisto, llevarse el tesoro y ya, y demostrar, yo me lo encontré aquí, es mío, y el otro no tenía ningún derecho de reclamarlo. O podía, a lo mejor tomo parte del tesoro, lo vendo y con eso compro el campo y ya, y ni siquiera vendo todo lo que tengo, pero lo vio tan valioso, lo valoró tanto, que lo entierra, vende todo lo que tiene y lo compra el campo. Esto nos habla de lo mucho que valoró ese tesoro, lo mucho que lo valía todo, perder todo con tal de tener ese tesoro. Y esa es la enseñanza de esta parábola. El reino de los cielos lo vale todo. Si tuviéramos que dar la vida por el reino de los cielos, no para entrar, porque para eso ya pagó Cristo, pero si tuviéramos que dar la vida por el reino de Dios, por el evangelio, lo vale todo.
el que da su vida por Cristo la halla. El que pierde la vida a causa de Cristo halla la vida eterna. Entonces, lo vale todo. Tener una salvación tan grande, porque ser parte del reino de los cielos es por la salvación tan grande que Dios nos dio a través de la sangre preciosa de Cristo. Y eso es lo que tenemos que valorar aquí. Dice Filipenses 2:12. Fíjense cómo debemos valorar la salvación. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué nos pide aquí? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ya lo hemos explicado, no es el tema hoy. Ocuparme de mi salvación no quiere decir que me ocupo, no sea que la vaya a perder. Hemos explicado, hay una serie que se llama La seguridad de nuestra salvación, donde explicamos el verdadero creyente, una vez salvo, salvo para siempre, y explicamos las evidencias de un genuino nacido de nuevo, etcétera, etcétera, pero no por ello descuidamos la salvación. Nos ocupamos, cuidamos. Señor, tú me diste una salvación, voy a servirte, voy a orar, voy a leer la palabra, vivo para adorarte, vivo para honrarte. Es ocuparnos de algo tan valioso que se nos dio. La salvación es lo más valioso, la salvación que nos da entrada al reino de los cielos es lo más valioso que se nos dio. Tenemos que ocuparnos de ella, no para que no se pierda, sino porque la valoramos. ¿Sí me explico? El cristiano debe vivir ocupado en su salvación, porque es una salvación tan grande. Así le llama el autor a los hebreos. Miren cómo le llama. Y hoy te explico algo aquí, no puedo explicar todo el versículo que vamos a leer, nos llevaría 2 predicaciones, pero les voy a dar la idea general. El tema es que vean qué grande es la salvación que tenemos. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? Habla del castigo, ahorita vemos los versículos anteriores, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que lo oyeron. Pero habla aquí de una salvación ¿qué? Tan grande, tan grande. Medita esta mañana cuán grande es la salvación que se nos dio. El cristiano nunca olvida: soy salvo por su gracia, me perdonó, me amó, murió por mí, pagó su sangre, y uno cuida esa salvación tan grande, no porque la voy a perder, sino porque la valoro. ¿Me explico? ¿Cómo puede un cristiano descuidar su salvación? Nos vamos al versículo 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué nos pide aquí? Diligencia ¿en qué? En atender las cosas que hemos oído. La palabra diligencia habla de una acción dedicada, de entrega, de esfuerzo abundante, de dedicarle tiempo importante en nuestra vida, nuestra entrega, ¿a qué? A lo que hemos oído de la palabra de Dios. Medita esta mañana, ¿qué has oído de la palabra de Dios? Qué responsabilidad oír la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y aquí nos dice, a ver, tienes que ser muy diligente en atender. Atender significa obedecer. ¿Qué sabes de la palabra de Dios que hoy no estás obedeciendo o no estamos obedeciendo? Medita, porque aquí habla de tener diligencia, dedicación, cuidado, entrega, esfuerzo. Quizás alguien aquí es muy esforzado en su negocio, qué bueno. A lo mejor es muy diligente en tu trabajo, en tu escuela. El cristiano debe ser dedicado, ejemplo de trabajo, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero mucho más diligentes debemos ser ¿en qué? En atender lo que hemos oído. ¿Lo estamos haciendo? A los esposos les pide amar a la esposa como Cristo a la iglesia. ¿Lo estamos haciendo?
A las esposas les pide sujetarse al esposo. A los hijos obedecer a los padres. A los ciudadanos sujetarse a las autoridades. Y así podemos ver tantas cosas que hemos aprendido. Y estamos siendo diligentes, porque si no viene un riesgo. Si no somos diligentes en atender, en obedecer lo que hemos oído, viene un riesgo. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa deslizarse? No es que te vayas allá a las olas y te deslices en ellas ahí. La palabra deslizar, curiosamente, sí tiene un origen en términos marinos, pararueo, que habla de una barca. Tú pones una barca en la orilla del mar, sin ancla, y se va pararueo, se va a deslizar. Y cuando menos ves la barca, ¿dónde va a estar? Un día les voy a contar una cosa que me pasó. Ya hace más de 25 años no me había yo casado. Estaba yo en Acapulco y de repente estaba yo con un amigo, fuimos a trabajar, pero ya era nuestro día de descanso. Estaba yo trabajando en el banco y fui a una cuestión y ese día pues nos tocó descansar, fuimos a la playa y estaba yo nadando y las olas me revolcaron. Entonces de repente ya no podía yo salir. Entonces sabía yo, pues, no puedo pelear con la ola. Me sumergí y me metí un poquito hacia mar adentro, pero me cansé mucho, entonces saqué la cabeza y pedí auxilio. En lo que le hablaban al otro, ¿saben qué hizo el mar? Me empezó a llevar, porque al lado de mí se estaba ahogando otro, y fueron primero por el otro. Mi amigo dice que de repente me perdió la vista y dice, ay, ¿dónde estará Jesús? ¿Dónde estará Jesús? Ay, estos cuates se están ahogando, ¿y dónde está? No tenía ni idea. Yo había momentos que ya me dejaba hundir tantito para agarrar fuerzas y volví a salir, pero cuando menos vi, pues estaba yo bien alejado de la orilla de la playa. ¿Qué pasó? Me deslicé, o el mar me llevó mar adentro. Sí me rescataron, si no, no estaría aquí, ¿verdad? Yo lo último que me acuerdo, porque sí me desmayé, que de repente abrí los ojos rodeado de gente y ahí, pero gracias a Dios ahí me rescataron. Pero eso es lo que significa deslizarse. Si yo no atiendo la palabra de Dios, lo que he oído de la palabra de Dios, te vas a empezar a deslizar. Te empiezas a apartar, dejas de orar, dejas la palabra, dejas de estar en oración, dejas de congregarte, y después, ay, hoy no fui, otro domingo, ay, no pasa nada, y juega la América, Dios sabe, Dios entiende, le echas la culpa al virus, a lo que le echas, pero te empiezas a deslizar, a enfriar, a apartar. El cristiano se puede apartar, se puede enfriar, y eso lleva una consecuencia, dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué significa que esto merece castigo? Sabemos que dice Hebreos 12:6 que el Señor al que ama, disciplina. Entonces, mucho cuidado cuando dejas de orar, dejas la palabra, dejas de atender lo que hemos oído, te vas a ir deslizando. Te permites un pecadito, ay, que tanto es tantito, ay, y otro por acá, y otro por acá, y empieza uno a deslizar. Y cuando menos ves, como yo, allá te andas ahogando en alta mar. Y viene castigo. Por eso dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué debemos hacer con nuestra salvación? Cuidarla, no porque se pierde. Decía un querido hermano, cuidemos la salvación como si se perdiera. Pero cuidar ¿cómo la descuidamos? Cuando no atendemos lo que hemos oído. Pero se dan cuenta el concepto, si descuidamos una salvación tan grande, y el Señor al que ama disciplina. Meditemos, ¿no será que estamos descuidando nuestra salvación? Al no orar, al no estar en la palabra, al no servir al Señor, al enfriarte, al no congregarte, empieza uno a enfriarse, a deslizarse. Esa es una manera de descuidar una salvación tan grande.
La palabra descuidar, ameleo, significa desentenderse. Como que se nos olvida el precio que se pagó para tener entrada al reino de los cielos, para tener una salvación tan grande. Eso significa descuidar y puede ser tan grave como desechar. Yo entiendo en la Biblia que el verdadero cristiano finalmente no apostata, no se aparta de la verdad para no volver. El Señor finalmente lo puede hacer volver porque dice Salmos 32:8, te haré entender. Fíjense lo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Si una persona es hijo de Dios y por ahí se me anda deslizando y te va a hacer entender, y entienden el concepto, ¿no? Cuando le dice, entiende, ¿no? Uno luego le dice a los que, ¿no entiendes? Te voy a hacer entender, y ya saben que viene la disciplina. No seas como el caballo, como el mulo. A veces somos como mulos, que sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero eso es lo que habla Hebreos 2:3. Podíamos ampliar mucho más, pero yo quería que vieran el término, una salvación, ¿qué dice? Tan grande. Debemos cuidarla, valorarla. Eso hizo el hombre de Mateo 13:44. Vio el tesoro, dijo, vale lo que sea, yo voy, vendo todo y compro el campo, porque valoró ese tesoro. Y la parábola es que en nuestra mente humana entendamos, bueno, el reino de los cielos vale mucho más, mucho más. El cristiano debe y debemos valorar esa salvación tan grande, cuidarla, ocuparnos en ella, servirle a Dios, darle gracias por una salvación tan grande. En eso consiste la parábola. En 8 días vemos la otra, es muy similar, y concluimos esta serie de parábolas, pero reflexionemos cada uno esta mañana. Estamos valorando la obra de Cristo, lo que pagó por nosotros, ser parte del reino de los cielos, tener una salvación tan grande salvación que le costó su sangre. ¿No será que nos estamos deslizando al no atender lo que hemos oído? Medita esta mañana, meditemos. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ya te está hablando de cosas que sabes que Dios te manda en su palabra y no las estás atendiendo. Cada uno sabe, medita. ¿Eres papá? Ahí vienen cosas que dice la Biblia que tienes que hacer. ¿Eres hijo? Ahí dice la Biblia que cosas que tienes que hacer. Aquí no dice échale la culpa al otro. Tú ve tu posición de hijo o de esposo o de esposa, y tú delante de Dios pregúntate, ¿estoy atendiendo lo que he oído de la palabra? ¿O te estás deslizando? Y a lo mejor vamos a tener que ir a rescatarte ahí en alta mar. Pero por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque muchos cristianos valoran más las cosas de este, harían lo que sea, porque no, un rayoncito al carro no lo cuidan, lo protegen, le ponen cera, hacen, ¿sí o no? Una vez una persona llegó y me dijo, fíjense de las cosas que pasan. Una mujer me dijo, mire, mi esposo acaba de gastar casi 20,000 pesos en el carro, que porque las llantas y el no sé qué, ya cae. Si yo tengo un problema de salud, ni al CIMI me quiere llevar. Totalmente en desorden los valores. Ahora imagínense el reino de los cielos. Vamos a dejarle aquí y continuamos en 8 días con el término de estas 2 parábolas. Les invito a que reflexionemos en esta mañana y que en actitud de oración cerremos nuestros ojos. Y yo quiero primero dirigirme a alguna persona que nos escuche esta mañana, que te preguntas, quiero ser parte del reino de los cielos, pero no sé, he estado en religiones. No necesitas una religión. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es la única manera para entrar al reino de los cielos. Por eso Jesucristo pagó un altísimo precio. Lo único que puedo decirte es, arrepiéntete de tus pecados.
si tus pecados fueren como la grana, pueden venir a ser tan blancos como la blanca lana. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. No necesitas una religión, necesitas a Cristo. Él pagó su preciosa sangre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado, y oro que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado. Pero hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puedes formar parte del reino de los cielos, ser ciudadano del reino de los cielos. A eso vino Jesucristo hace 2000 años. Eso es lo más valioso que puedes saber y conocer esta mañana. En medio de este mundo tan convulsionado que cada vez se va a poner peor, acércate a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, si tú esta mañana te sabes salvo, sabes que eres parte del reino de los cielos, sabes que has nacido de nuevo por la gracia de Dios, preguntémonos y meditemos. ¿Estamos valorando nuestra salvación o hemos descuidado una salvación tan grande? ¿Estamos valorando lo maravilloso que es ser parte del reino de los cielos, lo que le costó a Cristo su preciosa sangre derramada? Estamos viviendo una vida de servicio a Dios, de honra a Dios, de orar, de venir a la palabra, de buscar su voluntad. Tenemos lo más valioso, y si en este mundo te quedaras sin nada, lo tienes todo, lo tenemos todo. Por eso Cristo dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás en este mundo que es necesario quizás para vivir, Él lo añade, pero lo más importante es el reino de los cielos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias? Yo te invito que si tú eres parte del reino de los cielos, levantes tus manos y le des gracias. Dile gracias por una salvación tan grande. Y si la has descuidado, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, porque quizás con los afanes de este mundo de pronto descuidamos nuestra salvación, nos afanamos con las cosas terrenales cuando tenemos una herencia reservada en los cielos, incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Dale gracias a Dios, alaba a Dios. Tú y yo somos inmensamente bienaventurados, dichosos por una salvación tan grande que no merecíamos, pero que se nos dio gratuitamente. Exalta a Dios, dale gracias. Dice la parábola que él gozoso fue y vendió lo que tenía, que se vea ese gozo de valorar lo maravilloso de ser parte del reino de los cielos. Lo vale todo. Padre celestial, te damos gracias. Te damos gracias por una salvación tan grande. Te damos gracias porque tú nos buscaste y pudimos hallar, no un tesoro, hallamos algo más valioso, hallamos el reino de los cielos que Jesucristo acercó a través de su obra en la cruz. Gracias por habernos buscado, por habernos hablado a través de personas que fieles a tu palabra nos compartieron. Gracias por una salvación tan grande. Ayúdanos a ocuparnos de ella con temor y temblor, a valorarla, a cuidarla y a comunicarle a la gente que puede ser parte de una salvación tan grande. Gracias esta mañana de domingo, porque nos has dado lo más valioso, el reino de los cielos, el reino de Dios y de Cristo. Gracias por tan grande bendición. Te adoramos, Señor, y que no olvidemos jamás que los afanes de este mundo no nos hagan descuidar algo tan precioso, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.